senador Cimadevilla tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo voy a hacer consideraciones de tipo general sobre el proyecto de ley y luego los senadores Sanz y Morales se referirán a aspectos particulares del Código. En primer lugar, yo quisiera señalar los consensos existentes en la comunidad jurídica direccionados hacia los procesos de acusación. Creo que nadie los pone en duda. El avanzar hacia un código de estas características, que muchas de nuestras provincias han adoptado, entre otras la de Chubut que represento, sin duda significa un avance en la tarea investigativa. La inmediatez del juez, el control del juez, la investigación a cargo de los fiscales, la participación que se le da a las víctimas, la mediación, el acortamiento de los plazos, la oralidad del proceso, sin duda son todos aspectos que nosotros estamos de acuerdo que se avance en este sentido. Pero así como señalo que existen consensos para avanzar hacia un sistema acusatorio, a nadie escapa también que impera hoy un clima de mucha desconfianza y un cuestionamiento generalizado por quienes pueden llegar a ser los que tengan a su cargo la aplicación de este código. Me refiero a la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó. Durante todas las audiencias y las entrevistas a las que hemos asistido a lo largo del tratamiento de este código, se ha hecho mucho hincapié en el impacto institucional, en el desarrollo institucional que va a tener en el país la sanción de un código de esta naturaleza. Pero no por ello podemos dejar de señalar, como recién decía, dentro de este clima de desconfianza y cuestionamientos hacia la Procuradora, algunas previsiones de tipo general de este código. Primero que lo estamos tratando y tendríamos que haberlo tratado simultáneamente con una ley orgánica del Ministerio Público. Y esto hoy no lo estamos haciendo. En segundo lugar, en el anexo 2 que acompaña esta ley, se crean un sinnúmero de cargos, cuando la creación de estos cargos sin duda debería haberse hecho al final del proceso de estudio y de investigación de este código. ¿Cómo podemos hoy con anticipación saber nosotros cuántos cargos puede demandar la aplicación de este código? ¿Cuáles son los trabajos o las investigaciones que se han hecho para que nosotros podamos dar aprobación a esta cantidad de cargos? Sobre todo cuando quien tiene a su cargo la aplicación de este código no vino, tal como nosotros propusimos, a exponer a la comisión. Me refiero a la Procuradora Gil Carbó. Nosotros pedimos que ella venga a la comisión y pueda exponer sobre este código, porque para nosotros era fundamental su testimonio, su opinión, en virtud de que va a ser la jefa de los fiscales que de ahora en más van a tener un procedimiento exclusivo en la materia de la investigación de los delitos. La Procuradora no vino. Se nos dijo a nosotros que era una decisión política del bloque oficialista que la Procuradora no viniera. Y acá quiero marcar nuestra primera y gran preocupación. Este código requiere para su aplicación de fiscales que sean absolutamente independientes del poder político. Yo creo que si a mí me hubiese tocado estar al frente de la Procuración General de la Corte, estamos ante una instancia legislativa de que cambiamos de sistema, pasamos a un sistema acusatorio. Yo como procurador hubiese pedido venir a exponer. No hubiese estado esperando que se me invitara para exponer. Pero lo que es más grave y que acentúa nuestras preocupaciones es que ella es proclive a aceptar decisiones políticas del oficialismo. Lo dijo el presidente de la comisión. Por una decisión política no viene y mansamente, la Procuradora General de la Nación aceptó tal decisión, no hizo ni un atisbo de querer venir a explicar los alcances de este código y cómo estaban pensando en su aplicación. Esta es una tremenda preocupación.
mucho nos tememos que, como ha pasado con otro tipo de leyes, esta ley no esté respondiendo a ninguna necesidad que no sea las necesidades políticas del partido de gobierno. Fíjese, señor presidente, que además de todo esto, hoy en la Procuración General de la Corte se manejan sin ningún tipo de control. La comisión orgánica que preveía la ley orgánica del Ministerio Público nunca se creó. Y por otra parte, la normativa que crea la ley de la Procuración también ordenaba el control presupuestario por parte de la Auditoría General de la Nación, y esto tampoco nunca se cumplió. Existe en nosotros una marcada preocupación por la manera que hoy se seleccionan los fiscales, por la manera que hoy se sanciona y se promueve a los fiscales. El tribunal encargado de evaluar los exámenes de los candidatos está integrado por 4 fiscales designados al arbitrio de la Procuradora, donde hay un jurista en calidad de invitado, pero cuyo dictamen no tiene absolutamente ningún efecto vinculante para el tribunal. En la figura de la Procuradora se concentra todo el poder disciplinario. La Procuradora posee el poder exclusivo de considerar la existencia o no de mérito suficiente para sancionar o remover magistrados. Ante tal panorama, usted entenderá que derivar todas las facultades investigativas de este código en los fiscales y que tengan una organización piramidal donde la jefa de todos los fiscales pueda disponer de las sanciones, los concursos y las remociones de los fiscales, a nosotros nos genera pero muchísima preocupación. Muchísima preocupación. Fíjese, señor presidente, que este código incluso, en el artículo 30, concretamente, cuando habla de la disponibilidad de la acción, es decir, el principio de oportunidad y su prescindencia, es el que permite inferir una prohibición que atenta realmente contra la independencia del Poder Judicial. En el último párrafo del artículo 30, y en relación al impedimento de prescindencia del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público, establece: tampoco podrá, en relación a la prescindencia del ejercicio de la acción, en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público. Es decir, estamos dándole facultades legislativas a la Procuradora General de la Nación para que se meta y decida sobre el principio de oportunidad y su presidencia en los procesos de investigación. Y digo, la desconfianza parece fundada, señor presidente, porque si uno observa lo que ha hecho la Procuradora desde el ingreso a la Procuración hasta ahora, designar fiscales ad hoc, que no existen en la ley de la Procuración, con estas designaciones desplazar a los fiscales naturales de las causas, que investigaban muchas veces cuestiones sensibles al poder, y poner en su reemplazo gente de su entera confianza y que le respondía, a nosotros realmente nos genera muchísimo temor. Muchísimo temor, fundamentalmente, vuelvo a repetir, el anexo 2, porque en lo que hace al avance hacia un sistema acusatorio, vuelvo a repetir, vamos a encontrar coincidencias de todo tipo. La Procuradora General de la Nación, señor presidente, tiene un requerimiento para que se la cita indagatoria precisamente por este manejo que ha hecho de designación de fiscales, y no va a atemperar este código con las limitaciones que se le pretende poner al artículo 34, la posibilidad que la doctora Gil Carbó va a tener de remover y trasladar fiscales. ¿Por qué lo digo? Yo tengo en mi poder muchas de las resoluciones que ha dictado la Procuradora en estos últimos tiempos, reasignando funciones a los fiscales, trasladando fiscales de un lugar a otro, reasignándoles causas, y ninguna de esas atribuciones, para hacer todas estas cosas que hizo, las hace fundándose en la actual ley de la Procuración. Es decir, que más allá de las supuestas limitaciones que acá le quisiéramos poner,
mientras esté vigente la actual ley de la Procuración y eso no se modifique, la Procuración va a tener las más amplias facultades para disponer del destino de los fiscales tal como se le antoje. Y de hecho lo ha hecho. Y por esto hay una causa penal y por esto se la está citando indagatoria. Y si a eso le sumamos la discrecionalidad disciplinaria con la que se maneja, y Campagnoli es el ejemplo típico. Campagnoli investigaba una causa sensible al poder y casi termina echado por una decisión de la procuradora. Y no pasa lo mismo con otros fiscales. Fíjese, el fiscal Gonella, que es un nombre incondicional de la procuradora, que lo nombramos para Formosa, quedó cumpliendo funciones en Buenos Aires y luego la procuradora por una resolución lo mandó a Córdoba, para que vean la discrecionalidad con la que se maneja. El fiscal Gonella tiene 2 pedidos de indagatoria y no ha movido un pelo a la señora procuradora para iniciar algún tipo de sumario a ver si existe algún tipo de responsabilidad disciplinaria. Pero a Campagnoli sí, casi lo echan. Entonces, señor presidente, avanzar en una herramienta de este tipo sin que simultáneamente se avance en una modificación a la ley de la Procuración es muy riesgoso. Nos van a decir, seguramente, que este código va a entrar en vigencia una vez que se manden estas leyes complementarias. Pero ya de este código se pueden inferir algunas de las intencionalidades del poder político en cuanto a que se me ocurre que en muchas de sus disposiciones están puestas para buscar impunidad, lo cual no me genera absolutamente ninguna confianza que la ley de la Procuración que se pueda llegar a mandar realmente busque acotar las facultades disciplinarias de la Procuradora, garantizar una actuación independiente de los fiscales, transparentar el sistema de los concursos. Es decir, no me garantiza absolutamente nada que la ley que vaya a venir pueda corregir o sacarnos estas dudas que nosotros hoy tenemos, ¿no? Fíjese, señor presidente, que si realmente los objetivos que se persiguen fueran los que se proclamaran, hoy estaríamos discutiendo no solo esta ley, sino todas las leyes que resultan complementarias para la aplicación de esta ley. Y esto no lo estamos haciendo, lo cual se me ocurre oculta una intención del poder de buscar impunidad a través de la sanción de este código. Sobre el articulado en particular se podrían hacer algunas observaciones, no las voy a hacer yo, las va a hacer el senador Morales y el senador Sanz, pero en líneas generales queremos remarcar estas dudas que nos genera la aplicación de este código, que no deja de ser una herramienta. La herramienta en sí no es ni buena ni mala, no es tan importante como quien maneja esa herramienta, y la herramienta la va a manejar una mujer que está sospechada de ser una encubridora del poder. El avanzar en la creación de fiscalías o en las disposiciones que dice el anexo 2 y no tener la certeza, señor presidente, de realmente cuáles van a ser los lineamientos de una nueva ley de la Procuración, nos llevan a nosotros a la no aprobación de este código, pese a la coincidencia que tenemos de avanzar en un sistema acusatorio. ¿Quién sigue? Gracias. Senadora Negre tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento, porque la verdad es que estamos acostumbrados a este ritmo frenético que nos ha impuesto el oficialismo de sacar dictámenes rápidos, y el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y los integrantes de los distintos bloques de la comisión, ya hace más, cuando empezó el periodo legislativo nos planteamos como tema la discusión de la modificación del Código Procesal Penal en base a distintos proyectos que había de distintos senadores, sabiendo que venía el proyecto del Ejecutivo, pero que coincidíamos o coincidía el debate
en que había que pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio y fuimos escuchando a distintos sectores y posteriormente, cuando viene el proyecto del Ejecutivo, también fueron 2 semanas inusuales para lo que sabe ser el ritmo, por lo menos en este Senado. Ahora, eso no significa que acompañemos el proyecto, presidente, desde el peronismo federal, y no lo vamos a acompañar por las razones que voy a exponer yo y que expondrán el resto de los miembros del interbloque. La regulación del sistema penal es uno de los tópicos más importantes de una sociedad, ¿no es cierto? Debe tener una estructura adecuada para que pueda perseguir la desviación delictiva. Y esta estructura adecuada nosotros consideramos que es sumamente compleja y que debe ir acompañada de articulación con un código penal, con la institución policial, con el código procesal, la ley del Ministerio Público, la organización del Poder Judicial Penal, la organización del sistema penitenciario y la regulación de la ejecución de la pena. Hoy estamos abordando un código procesal penal donde se menciona a distintas instituciones y sujetos cuyos roles no están definidos en el código o sin una ley que los define. Por ejemplo, se hablan de jueces de garantía con funciones de revisión o con funciones de juicio y, sin embargo, no se acompaña la ley respectiva. Se habla de integrantes del Ministerio Público y no se acompaña la ley orgánica del Ministerio Público. Se habla de la participación de los ciudadanos en el juicio por jurado y tampoco se acompaña la ley de juicio por jurado. Sí sabemos que se nombra una comisión bicameral, ¿no es cierto?, que avanza que avanzará en la redacción de estas leyes, pero que creemos que entonces hay determinadas cuestiones en este código que el oficialismo no aceptó erradicar y que impediría que nosotros lo acompañemos. En primer lugar, debemos decir de que en realidad estamos organizando un órgano macrocefálico, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, a través de la ley 25752 de julio de 2003, se le fue pasando la justicia nacional ordinaria a la justicia de la ciudad. Posteriormente, con la ley 26357 de marzo del 2008 y finalmente la ley 26702 dispuso una tercera transferencia y expresamente en el artículo 2 de esta ley se establece: asígnase al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar nuevos delitos de competencia penal ordinaria aplicables en su ámbito territorial que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Entonces, nosotros estamos haciendo, a través de este anexo segundo al que me estoy refiriendo, estamos creando una serie de cargos y designando personal, seguimos aumentando la justicia ordinaria de la ciudad en vez de directamente transferirle a la justicia de la ciudad su competencia penal, transferir con sus jueces, con sus empleados, con la inamovilidad de sus remuneraciones, con igual remuneración, con garantías de su puesto de trabajo, y dejar también el presupuesto nacional de estar sosteniendo a una jurisdicción que además presta servicio de justicia solo en el ámbito de esa jurisdicción. Entonces, en primer lugar, en este sentido creemos que hay un dispendio inexplicable de recursos y que no tiene sentido avanzar después de la reforma constitucional, seguir avanzando nombrando jueces, fiscales, defensores, o sea, engrosando el Poder Judicial que va nacional,
que en realidad lo que tiene que hacer es ir extinguiéndose, ¿no es cierto?, si vamos a cumplir con la Constitución. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿para qué es este proyecto de Código Procesal? ¿Es realmente, digamos, el espíritu pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio? ¿O hay también otras lógicas? La primera podríamos decir que, bueno, que la presidenta querrá quedar seguramente como la que logró finalizar el digesto jurídico, modificó el código, unificó el Código Civil y Comercial, después de tantos intentos frustrados, dictó la legislación que protegió al consumidor y que querrá, lógicamente, está dentro de la lógica que quiera dictar este código. Ahora, si ese es el motivo, nosotros no nos explicamos el porqué del anexo segundo y lo pedí expresamente yo y lo han pedido los otros bloques, de que se eliminara ese anexo segundo hasta que no estuviera todo el sistema realmente articulado, proyectadas las leyes, votadas, y hemos tenido un rotundo no por parte del oficialismo diciendo que además el anexo segundo, esta creación de cargos, es para capacitar. En realidad ya tenemos dentro del propio sistema federal, como los propios jueces y fiscales que vinieron, una cultura con un sistema absolutamente inquisitivo que necesitan, como ellos mismos lo reconocieron, cambiar el pensamiento, cambiar la cultura y capacitarse para empezar a nombrar gente, para capacitar gente que no tiene, que no tiene sentido. Y yo digo que, bueno, que en realidad lo que estamos haciendo es creando una agencia de colocaciones, una agencia de empleo. Porque la verdad, presidente, que uno se pone a contar cuál es la cantidad de cargos que en esta agencia de empleo que vamos a votar hoy, que vamos a crear como un anexo del Código Procesal Penal, hay 1.886 cargos. 1.886 cargos. Y si le sumamos a los 132 cargos del Fuero del Consumidor, son 2.018 cargos, más estas agencias de auditorías que se votó con la ley de abastecimiento para crear a lo largo y a lo ancho del país, nos hemos transformado en ni más ni menos que en un órgano sancionador de agencias de colocación. Así que, presidente, nos parece que es un tema que nos aleja muchísimo de la buena intención de pasar a un sistema que, como todos han dicho acá, además lo requiere la Constitución y una deuda que tenemos con la Constitución. Ahora, pero como nosotros creemos que tenemos una deuda con la Constitución y que no basta decir no, entonces hemos avanzado en un dictamen de minoría donde no únicamente hemos agregado y complementado muchas cosas de las que se dijo acá y algunas tomadas inclusive del Código de Entre Ríos, del presidente de la comisión, que fueron propuestas a través del doctor Federic. Hemos tomado también de la Procuraduría de la Penitenciaría, hemos tomado, bueno, de otros disertantes que vinieron acá, sino que además nosotros hemos hecho un proyecto de leyes marcos que debían estar encuadrados en este dictamen para poder avanzar entonces así ya en forma medianamente completa a el objetivo del sistema acusatorio, pero con la complementariedad que estos necesitan. Y bueno, las leyes no cambian la realidad, pero en realidad las procesales son otras, ayudan más que otras leyes a modificar las situaciones reales. Y entonces creemos que no podemos discutir sensatamente un proyecto de Código Procesal Penal si no hablamos de los sujetos y no definimos, conceptualizamos y les damos funciones a los sujetos que intervienen. Por ejemplo, a los jueces, ya dije, de garantía, de juicio, al Ministerio Público, el rol adecuado a las víctimas. Esos son los sujetos que intervienen y en este proyecto que presenta el Ejecutivo no lo tienen. Creemos que no se puede discutir un proyecto de Código Procesal Penal cuando vemos
o aparentemente, eso es lo que se está diciendo desde el oficialismo y desde la comisión y desde uno de los conspicuos miembros de la Corte que ha participado en esta comisión, está a punto de fenecer el Código Penal para dar luz a un nuevo Código Penal o por lo menos dar luz a un nuevo debate. No se puede discutir solamente el proyecto de Código Procesal Penal si no estamos discutiendo el sistema penitenciario, el cambio del sistema penitenciario y la ley de ejecución penal. No podemos discutir un Código Procesal Penal con un sistema acusatorio pleno si la Fiscalía, el Ministerio Público no tiene una policía judicial. No podemos crear cargos sin estructura. Se crean cargos, no se sabe dónde se van a desempeñar, para qué, pero además no se ha hecho un estudio geográfico estadístico. ¿Cuánto necesita San Luis? ¿Cuánto necesita Catamarca? ¿Cuánto necesita Salta, San Juan, lo que sea? No se ha hecho. A ojo de buen cubero se han puesto y se han creado un montón de cargos. Bueno, esto en suma, y además también los espacios, ¿no es cierto?, la capacitación, pero además de esto, la transferencia que tiene que ser un capítulo que termine, que le demos fin, y que creo que este era el momento para darle fin, transferirle a la Ciudad de Buenos Aires la competencia y dejar el código solo, sacar la competencia nacional ordinaria y dejar solo el código para la competencia federal. ¿Qué es lo que creemos que un sistema penal debe tener? ¿No es cierto? Debe tener claridad en la política criminal, claridad en la jerarquía de los bienes que va a proteger, claridad en los objetivos persecutorios, cultura acusatoria plena en los operadores judiciales, jueces imbuidos de la nueva cultura del proceso, la finalidad del sistema penitenciario y los instrumentos necesarios para que la salida del sistema penitenciario de los convictos con pena cumplida tenga una verdadera reinserción. Nada de esto lo tiene este código. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo, señor presidente? En primer lugar, estamos proponiendo y auspiciamos la formación de esta comisión bicameral. Por eso proponemos esto, para que en su momento, si se apoya el dictamen de mayoría, la comisión lo tenga presente. Primero, la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Entonces, esta ley de competencia de la Justicia Federal va a ser exclusivamente, lógicamente, para la investigación de los delitos federales, delimitando los respectivos distritos y territorio y la atribución espacial, geográfica que la misma tiene, pero además estableciendo mecanismos dentro de la propia ley para que la misma pueda ser actualizada. En segundo lugar, dentro de esta ley que estamos proponiendo de organización y competencia de la justicia federal, estamos integrando la oficina judicial, colocando a cargo de la misma una persona idónea, universitaria, para que tenga experiencia en cuestión de administración o de gestión, que es una de las cuestiones que reclamaron desde la estructura del Poder Judicial y desde los jueces, que ellos tenían que dedicarse a dictar sentencias y no a administrar y gestionar. Una oficina una estructura de oficinas de medidas alternativas y sustitutivas. ¿Quién será entonces la que ejecute y operativice la transferencia del personal, de los bienes, de los recursos, se verán los edificios, etcétera, todo lo necesario para que definitivamente la justicia nacional ordinaria pase al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito constitucional? También, segunda ley que proponemos, la de Policía de Investigación Judicial. La Policía de Investigación Judicial tiene que depender del Ministerio Público, de la Procuración General de la Nación, pero tiene que estar integrada por civiles y civiles debidamente capacitados con un programa de selección
específico donde se exijan posgrados y donde pueda cumplir la función que realmente debe cumplir. En tercer lugar, estamos proponiendo una ley orgánica del Ministerio Público que estructura el Ministerio Público en acusación y en defensa, porque otro de los casos es que se nombran todos, no sé si advirtieron que todos los cargos son para las fiscalías y no hay cargos para la defensoría. Entre los 1.882 cargos estos que están proponiendo esta agencia de colocación, que significa el anexo 2, es todo para las fiscalías y nada para las defensorías. Y el Ministerio Público es una ley orgánica que integra las dos. Priorizamos entonces esto en consonancia con los distritos judiciales federales y además la departamentalización y la especialización de los fiscales, y también propiciamos en este proyecto la formación de un consejo de fiscales, como fue acá reclamado a lo largo de estas audiencias. Y finalmente no, previo la ley de juicios por jurado. Yo quiero decir que cuando la señora presidenta era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y estaba acá la senadora Ibarra y estaba el senador Yoma, nosotros integramos una subcomisión que formó en ese momento senadora Fernández de Kirchner para elaborar un proyecto de ley de juicios por jurado, o sea que está elaborado. El Poder Ejecutivo podría haberlo tomado directamente de ahí. Yo creo que se trabajó más de un año. Recordarán los que estuvimos en esa época, que se formó una subcomisión y trabajamos más de un año y se hizo el proyecto. Después no se votó, pero se hizo y se le dio dictamen, ahora que recuerdo también. Y después una ley de implementación. ¿Y por qué una ley de implementación? Y bueno, para ser operativo todo el sistema tenemos que tener una ley de implementación. Pero esta ley de implementación es la que va a permitir la capacitación del personal, pero además va a tener que definir las estructuras, va a tener que definir los auxiliares, va a tener que definir los peritos, va a tener que ocuparse de la morgue. Presidente, la morgue está actualmente todavía reglamentada por el decreto 1258 del año 58, donde, como dijo María José Sarrabayrús en su tesis Poder Judicial y Dictadura, ha estado sujeto a numerosos cuestionamientos. La morgue ha actuado en forma muy ineficaz en situaciones como en el caso de la AMIA, como en el caso del APA, como en el caso de Cromañón. Entonces, eso necesita una ley que se ocupe de operativizar y darle forma y darle estructura y establecer cuáles son las necesidades para poner en funcionamiento. Eso es las leyes marcos que nosotros creemos y que hemos desarrollado en este proyecto de dictamen. ¿Qué respecto a las garantías y los principios? Respecto a las garantías y los principios, con relación al proyecto del oficialismo, hemos conservado algunos, pero hemos modificado la reglamentación de otros. Por ejemplo, el principio de persecución única, ¿no es cierto? Decidimos acordar la posibilidad que también la víctima pueda constituirse como querellante. En definitiva, esto recepta la experiencia de la República, que la República Argentina ha tenido ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, que la víctima pueda garantizar su derecho a la verdad y a la plena reparación, teniendo la facultad de revisar las causas penales. Entonces, en el artículo 318 hemos incorporado la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo a favor del condenado y, le hemos incorporado nosotros, de la víctima constituida en querellante por los motivos siguientes, y los motivos son los mismos que establece el 318. Y en cuanto al 319, dice que da la legitimación para este recurso de revisión, entonces agregamos, como inciso B, la víctima constituida en querellante, o sea que le damos legitimación para que se incorpore, que eso fue uno de los reclamos que escuchamos acá.
En orden al derecho de defensa también hemos agregado algo, porque el código, el proyecto de la mayoría establece que, el imputado se podrá defender personalmente. Esto lo hemos realmente mantenido, pero hemos puesto como exigencia un previo asesoramiento legal sobre las implicancias de su decisión y sobre los alcances y las implicancias del proceso, los derechos y las facultades que se pueden ejercer en las distintas etapas. También nos hemos dedicado al artículo 24. El artículo 24, que se refiere a los pueblos originarios, creemos que realmente la norma está es muy tímida lo que plantea el oficialismo, está muy desdibujado todo lo que tiende a la protección de los pueblos originarios. Y entonces, ya termino, le hemos puesto, será obligatoria la presencia, diversidad cultural. Cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, será obligatoria la presencia del intérprete o traductor en todos los casos, bajo pena de nulidad. En la tramitación de la acción, como en la valoración de los hechos, se deberán tener en cuenta las costumbres del pueblo originario en la materia, que, como sabemos, algunos son absolutamente distintos. Hemos eliminado todo lo que signifique nacionalidad para no realizar ningún tipo de discriminación con los extranjeros. Y además, señor presidente, creemos que ni el Código Penal ni el Código Procesal Penal son, en realidad, los que garantizan la seguridad. Yo quiero citar unas palabras del Papa Francisco en la carta que escribió, en la exhortación apostólica, que dice: hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial, abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de la inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Hemos prohibido al fiscal que los delitos de integridad sexual, presidente, y los delitos de trata de personas, que yo le pido especialmente al presidente de la comisión, no está, pero está el senador acá por Salta, que se ha ocupado de explicar esto, han quedado fuera. O sea, está permitido para el fiscal disponer de los delitos de trata de personas respecto de los explotadores. No podemos permitirle al fiscal que pueda disponer de esto. Y además creemos que la disponibilidad tiene que subirse de 3 a 6, porque en el Código los delitos graves son a partir de los 6 años y no de los 3. Finalmente, con esto voy terminando, permitir a las asociaciones o fundaciones intervenir en los casos de crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción, cuando esté estatutariamente establecido. Queremos que le den participación al querellante. Y para terminar, quiero decir 2 cosas. En primer lugar, que no podemos, que la prisión preventiva es una excepcionalidad. No podemos calmar la sed de venganza con meter en prisión preventiva cuando el sistema está fallando porque no hay sentencias condenatorias. Entonces, que un pobre no tenga casa, en este código que presenta el oficialismo, es motivo para que no le den prisión preventiva, porque acá se ha consignado que no tener vivienda permanente o suficientemente conocida es motivo suficiente para dictarle la prisión preventiva. Y también otra cosa que le pido al miembro informante y también a quien ha trabajado en este código, dice: no influirá la inexistencia de domicilio fijo cuando sea resultado de las condiciones económicas asociadas del imputado. El pobre por ser pobre
pobre no puede ir preso. Y además hay un error gravísimo. La reincidencia no es para la prisión preventiva, la reincidencia es para las condenas. Entonces no se puede poner como valoración la reincidencia de este código. Y termino diciendo que nosotros hemos acortado los plazos, le hemos agregado que los plazos son absolutamente perentorios y que el fiscal o el juez no cumpla con los plazos, debe el procurador general, cuando es fiscal, o el fiscal, cuando es el juez, mandar inmediatamente los antecedentes al Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Así como los profesionales del derecho deben cumplir los plazos, el sistema judicial y el del Ministerio Público debe cumplir los plazos. Por todo eso y lo que dirán mis colegas del Interbloque Federal, señor presidente, y voy también a insertar el resto, nosotros vamos a votar en contra si no sacan el anexo 2. Gracias. Gracias. Senadora, senador juez, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, brevemente, porque para serle estrictamente sincero, había preparado durante todo este tiempo para acompañar la norma que está en curso de tratamiento, producto de una vieja aspiración como abogado penalista que sostengo. Conozco el fuero, hace muchos años que ejerzo la profesión en esa materia y la verdad que siempre he bregado, he intentado que alguna vez pudiéramos discutir con claridad meridiana un sistema acusatorio con todas sus ventajas y todas sus desventajas, pero que claramente era un avance interesante, importante en la administración de justicia y en la celeridad del proceso penal. Pero mi bloque ha tomado una determinación que yo tengo que acompañarle y me veo obligado a hacerla como miembro informante, que es por otras cuestiones, y ahí es donde me gustaría detenerme 5 minutos. Yo no, ¿qué más quiere que le diga de las bondades del proceso acusatorio? ¿Quién puede cuestionarlo a esta altura del partido? Nosotros en Córdoba tenemos un sistema acusatorio del año 87, con su virtud y su defecto, justicia que me ha tocado enfrentar en más de una oportunidad, pero siempre intentando acompañar con algún criterio para ver cómo podíamos modificarla. Un sistema que hemos escuchado durante todo este tiempo a un montón de expositores que han venido a hablar de las bondades del sistema acusatorio. Quiero decirle que ninguno de los 6 integrantes de nuestro bloque está, para que mañana no se ridiculice nuestra postura. Somos defensores del sistema acusatorio, creemos que la Argentina tiene que tener un sistema acusatorio en su Código Procesal Penal, tenemos un sistema antiquísimo, pero la verdad que cuando uno discute un Código de Procedimiento tiene que discutirlo en el contexto de un modo, de una forma, de un tiempo. Le dije que es cierto lo que decía la senadora preopinante, que en la Comisión de Justicia y Legislación Penal tuvimos mucho tiempo de debate, hubo más de 40 y pico de expositores. Y yo tengo respeto, porque la verdad tengo respeto intelectual por la Procuradora General de la Nación, pero fue la única que no vino. Y qué raro que no podamos tener la Procuradora General de la Nación para discutir una norma que exclusivamente es de su absoluta competencia y es quien la va a llevar adelante, quien la va a implementar. Eso sumado a una serie de cuestiones genera un nivel de incertidumbre que hacen que este bloque tenga una duda y un interrogante que sea superior a la voluntad de abrazar el sistema acusatorio. Porque cuando se discute una norma de procedimiento de esta característica que va a significar a partir de ahora y de la nueva sanción del sistema acusatorio una nueva modalidad de la actividad procesal penal, surgen un montón de interrogatorios que quienes deberían habernos dado tranquilidad no lo han hecho, al contrario, han generado un marco de sospecha, de sombra, de intranquilidad que no hace que uno, a pesar de suscribir decididamente a determinada mecánica como la que hoy está en tratamiento, las dudas no hayan podido ser disipadas. Por ese criterio quiero decirle, presidente, y dejando absolutamente claro, seguramente los miembros de esta bancada que harán uso posterior de la palabra y terminará cerrando el senador Giustiniani, darán mayores motivos, debo decirle que esas dudas hoy no nos permiten acompañar esta norma. Esas dudas de cómo se va a implementar, esa duda del apartado 2, esa posibilidad cierta y concreta que el gobierno no ha respondido. La semana pasada presentamos un proyecto, lo presentó claramente el senador Solana y lo acompañó toda nuestra bancada con respecto a una ley de modificación del Ministerio Público que debería venir en sintonía, que debería venir acompañada para darle tranquilidad. Bueno, nada de eso ha sucedido. Y hay un nivel de sospecha en la que estamos todos, en la que hace que uno
lamentablemente, dice el refrán, cuando uno se quema con leche caliente ve la vaca y llora, y nosotros tenemos llagas ya, entonces uno está con la guardia levantada, tiene un montón de prevenciones, y dice, no vaya a ser cosa que por querer abrazar un sistema acusatorio que venimos defendiendo desde la profesión o de cada una de las actividades que desarrollamos, que creemos que es conveniente y que es importante, no vaya a ser cosa que por mirar ese árbol, evitemos mirar el resto del bosque, de todas estas interrogantes que hasta el día de hoy, hasta la fecha, a pesar de la voluntad del presidente de la comisión, no han podido ser despejados. Así que con este criterio así bien simple, poco jurídico, pero muy práctico, quiero decirle que nuestra bancada lamentablemente no va a acompañar este proyecto que hoy se discute. Nada más, señor presidente. Gracias, senador juez. Senador González tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno. Siempre que estamos proponiendo el dictado de una norma, se sospecha, venimos con algo bajo el poncho, digamos, por más ánimo que hayamos tenido de discutir los temas, por más modificaciones que se le hayan hecho, 42 modificaciones, por más expositores que hayan venido a hablar con total libertad, como debe ser en el ámbito de este Parlamento, y esas sugerencias fueran receptadas y fueran discutidas, siempre, digamos, el reduccionismo de decir, no vamos a avanzar una ley que es muy importante, que la necesitamos porque, y estamos sospechando que seguro van a ser es una herramienta, que si la tienen, que no la tienen, etcétera, etcétera. Digamos, quienes a su vez dicen, y vienen a plantear acá en este recinto, que con el zapping de la tele, como decía el senador que recién se fue, lo motivan a hacer alegaciones en este Parlamento. O sea que el zapping es más importante que venir a resolver cuestiones que hoy tenemos que resolver en relación a un Código de Procedimiento Penal que acá se plantea como si fuera el huevo de la gallina. Es decir, ¿para qué trae el Código de Procedimiento Penal? Si antes tiene que haber traído la Ley Orgánica de Ministerios, si hubiera sido al revés, sería viceversa. Si hubiéramos modificado el Código Penal primero, hubieran dicho, bueno, ¿cómo se va a implementar? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que este Código de Procedimiento Penal tiene que ser discutido ahora. Hasta con el zapping, porque nosotros creemos que la sociedad nos está llamando a nosotros a discutir un código de procedimiento ágil, eficiente, que esté a la altura de los tiempos. Hasta con el zapping esto se justifica. Un código de procedimientos que no viene de una discusión corta, que viene de hace mucho tiempo siendo discutido, más de los 5 meses que siempre decimos acá, de hace muchísimo tiempo viene siendo discutido, hasta, yo me animaría a decir, en el año 1983 el presidente Raúl Alfonsín le instruyó a reconocidos juristas de la Argentina que avancen con un proceso acusatorio, y esto fue una médula de muchas discusiones que se dieron en la reforma de la Constitución del año 1994, que a su vez declaró la autarquía, la autonomía del Ministerio Público Fiscal en el artículo 120. Es decir, tenemos un Ministerio Público Fiscal que dice que la Constitución que debe ser autárquico y autónomo. Ojo, la sanción de este Código de Procedimiento Penal nos va a llevar necesariamente a modificar muchas normas. También la ley orgánica, que hoy está vigente y que además tiene un sistema, que está en la resolución 713, creo que es, que establece el sistema de concursos de antecedentes de oposición para designar a los fiscales. Que me animaría a decir yo, es mejor porque no tiene en cuenta otros requisitos que se establecen para los jueces, por ejemplo, la entrevista personal, que en el caso de los fiscales no se da, es de antecedentes y oposición. Se elevan las ternas al Poder Ejecutivo, es vinculante para la Procuradora General de la Nación, es vinculante, es decir, esa terna que se da en ese tribunal la tiene que respetar y la tiene que elevar al Poder Ejecutivo. No obstante eso, un sistema que nosotros decimos que es transparente, que es acorde a la Constitución, no tampoco bajo el poncho, que van a hacer, que lo que pasa que piensan feo, no nos gusta cómo piensan, etcétera, sin detenerse a considerar la reforma de una norma que hoy viene a solucionar muchos de los problemas que estamos padeciendo en la Argentina. Muchos de los problemas. Lo explicó muy bien Guastavino, yo quiero agregar un par de cosas nada más. Hoy en día, así como está el Código de Procedimiento Penal, es impracticable. Hay un artículo muy interesante que publicado en la ley hace muy poco de un jurista, Nicolás Dalbora, que dice, si un colega nuestro tuviera que empezar a ejercer
en el fuero nacional en función de este código, la verdad que no sabría qué hacer, porque una cosa es lo que está escrito en el Código de Procedimiento, otra cosa es lo que sucede en la práctica, e inclusive con fallo y criterios de la Corte. Hay muchísimos que se dice han dinamitado el Código de Procedimiento Penal. Hoy está dinamitado el Código de Procedimiento Penal, además de estar perimido, de ser anacrónico, de ser viejo, de ser lento. Y este Código de Procedimiento Penal lento determina problemas para la víctima y determina problemas también para el imputado. Es decir, determina problemas para todos. Recarga de trabajo en poca gente, sin solucionar el problema de nadie. Por lo tanto, es muy difícil, en muchos casos, llegar a la justicia. Dinamitó el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, con el fallo Quiroga. Quiroga, lo explico corto. El fallo Quiroga, la Corte declara la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 248 del Código Procesal Penal. Fíjese lo que pasa. Dice el 248. Si el fiscal no requiere, el fiscal de Cámara lo aparta del cargo y se lo da a otro fiscal para que requiera. Fíjese qué contrasentido, qué violación de la autonomía que establece el 120 de la Constitución. A partir de Quiroga, el entonces Procurador General de la Nación estableció una resolución en virtud de la cual le instruía a todos los fiscales plantear la inconstitucionalidad del 248 segundo párrafo, cosa que desde el año 2005 hasta la fecha aún persiste. Es decir, hace 9 años que Quiroga está vigente y que cada uno de los justiciables que, en virtud del cual el fiscal no requiera la elevación, el juez le va a pedir el apartamiento al fiscal de Cámara y que designe otro juez que requiera. Es decir, se violan muchísimo de las presunciones que establece el propio Código de Procedimiento Penal. El caso Santillán. ¿Qué pasa cuando en el juicio el fiscal no acusa y el querellante acusa? ¿Qué hace la Cámara? Es decir, según el 120 de la Constitución, el titular de acción pública es el fiscal. Bueno, en el caso Quiroga, la Corte dijo, amparándose en criterios internacionales, o sea, el anclaje jurídico de Santillán fue el artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y dice que el tribunal debe fallar. Está bien, así debe ser, pero no es lo que dice el Código de Procedimiento Penal. O sea que va a haber jueces y tribunales que van a aplicar Quiroga y Santillán y va a haber otros que no lo van a aplicar. Ni hablar de otros casos que han traído problemas. Lerena y otros sobre abuso de armas, por ejemplo. Lerena y otros sobre abusos de armas, que hoy que es un precedente de la Corte que está vigente, echa por tierra muchísimas de las facultades que había pensado este Congreso para los tribunales orales federales. Es decir, hoy los tribunales orales federales no pueden conocer en grado de apelación de resoluciones de los jueces federales porque estarían prejuzgando. Está bien. Es decir, no debe haber prejuzgamiento. El Código Procesal Penal está diciendo otra cosa y la ley fue pensada para otra cosa. Con lo cual hoy estamos con el problema que tenemos jueces federales que sus resoluciones son objeto de agravio de las partes y se tiene que ir a una Cámara Federal que, como pasa en el caso nuestro, está a miles de kilómetros, y cuando nosotros queremos crear una Cámara Federal en la provincia, recibimos críticas del Zapping y de los diarios que dicen que lo ponemos en lugares insólitos y es para garantizar la impunidad y zarasasasa, sin pensar el tiempo que transcurre entre que se crea una Cámara Federal y el tiempo que es llevado a la práctica. Todas esas cosas están pasando con el Código de Procedimiento Penal ahora. Tengo poco tiempo, hay muchas cosas para decir. Quiero a la senadora Negre de Alonso, en relación a la disponibilidad de la acción penal. Usted sabe que implica dejar de lado el principio de la legalidad procesal. Ahora, el criterio de oportunidad o la conversión de la acción, en el caso de la disponibilidad, está pensada para los delitos más leves. Fíjese lo que dice ahí. El fiscal puede prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción pública o limitarla a alguna de las personas, divisibilidad de la acción, que intervinieron en el hecho con la consecuente extinción de la acción penal en los siguientes supuestos. Hecho que por su significancia no afectara gravemente el interés público, si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia y pudiera corresponder multa, inhabilitación o condena condicional, si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho daño físico o moral grave,
circunscripto ese criterio de oportunidad e inclusive también la conversión de la acción solamente a esos casos que son casos de menor cuantía o de no mucha gravedad. Sí. Sí. ¿Le permito la Sí, interrupción? sí. Sí. Gracias. Es importante porque como es miembro del oficialismo, entonces yo me estaba refiriendo, senador, al artículo 30. El artículo 30, disponibilidad de acción, dice, no se puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo o cuando apareciere con un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivado en razones discriminatorias. Ahí estaba pidiendo que se le agregara, tampoco podrán los supuestos de hechos relacionados con delitos contra la integridad sexual o trata de personas cuando los imputados fueren sospechados de investir el rol de explotadores. Gracias, senador. Dentro de esa excepción. Gracias, senador. Seguimos coincidiendo que el criterio de disponibilidad es para los casos menores. Y esas son las excepciones, las 4 en virtud de las cuales no se puede aplicar y usted le quiere agregar 2 más. Bueno, está bien, usted dice que hay que agregarlo, pero digamos, a mí no me quedó claro, presidente, no me quedó claro el tema del monto de la pena que dijo la senadora. ¿Va a dar la palabra otra vez? Sí, usted dijo de 3, de Senadora. más de 6 dijo. Dije que por qué en vez de ser hasta 3 años, no lo subimos hasta 6, que es lo que se considera en la doctrina y la jurisprudencia penal, que a partir de 6 años son los delitos graves. Entonces ponemos hasta 6 años, se puede suspender, disponer, salvo las excepciones, que sería el funcionario público como delito de corrupción y en este caso de los explotadores, cuando en el delito de trata es un explotador sexual. Senadora. Senador, si puede ir después completando, Pido tiempo adicionado. Porque, vaya completando. ampliar el criterio de disponibilidad a 6. Mi opinión personal, no estoy de acuerdo. Y agregar 2 supuestos más a los 4, ¿no? Donde no se aplica. Eso es, digamos, su propuesta. Ese es. Bien. Es opinable, digamos. Más viniendo de una senadora que uno respeta muchísimo por sus opiniones jurídicas siempre bien fundadas. Pero en realidad, a mí me parece que ampliar el criterio de disponibilidad, a mí me parece que no, que sería mucho. Cierro, voy cerrando. La crítica viene por esto que acabo de decir y además circunscripta a 2 o 3 cosas, ¿no? Es decir, tenemos que aprobar un código procesal penal que está respaldado por todo el mundo, con un sistema acusatorio que todos coincidimos en que hace 20 años que lo tenemos que haber puesto. El código del EBEN, cuando nace en el 91, ya muchos decían que había nacido desactualizado, que todo el mundo pontifica la oralidad de los juicios y nada más de eso. Y hoy, no sé, digamos, algunos bloques van a votar en contra porque la espada bajo el poncho, digamos, el Ministerio Público Fiscal esto y aquello. Y yo decía los esfuerzos que hemos hecho en las comisiones. En el 34, anexo 2, tengo acá, no da, pero tengo opiniones de magistrados que, digamos, que son más exaltadas que muchas de las que escuchamos acá, que este es el ámbito donde se deben dar opiniones políticas. Pero se ha dicho y se ha publicado todo, siempre pensando en la teoría de anunciar la catástrofe, digamos, del sistema y quienes queremos garantizar la impunidad, etcétera, etcétera. Se escribe y se dice, y vamos con el zapping, etcétera. Bueno, una de esas partes que era la facultad de disponer a la forma que se haga la asignación de las nuevas causas a la Fiscalía y Defensorías creadas, que es la raíz de todas estas críticas, de peregrinar por los programas de televisión y escribir, como hizo este presidente de la Asociación de Magistrados, que decía, bueno, van a asignar causas a la Bartola, entre otras cosas. Bueno, el dictamen de comisión lo ha modificado, esto hay que resaltarlo, es decir, esto hay que decirlo, se ha modificado. ¿Cómo quedó? En virtud de la creación de órganos previstos en este anexo, faculta al Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación, a compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara, desinsaculando mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa. Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y a la defensa ante cada Cámara. Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Es más,
una lógica de la práctica de la justicia, cuando o se dividen las competencias, nos pasa a nosotros a veces con los fueros universales, cuando se dividen las competencias de los juzgados, después la Cámara asigna los expedientes y nadie se tira a nafta y se prende fuego los bonzos diciendo que estamos garantizando la impunidad. Así que, presidente, yo creo que es necesario, es absolutamente necesaria esta discusión. Es necesaria la aprobación de este Código Procesal de la Nación. Tenemos que avanzar, tenemos que empezar a solucionar problemas que están sucediendo hoy. Hay que capacitar, hay que preparar al Poder Judicial, hay que trabajar en las demás normas. No se puede hacer todo junto ni todo de golpe. Y si seguimos discutiendo, si primero uno, después lo otro, no vamos a resolver nada. Así que con estas consideraciones, me quedaron algunas más, anticipo el voto a favor. Gracias. Muchas gracias, senador.